hermosa presencia de nuestro Padre eterno. Como siempre, el único, el único, el único, y fuera de él no hay otro. Hermosísimo en su esencia divina, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Padre eterno. Mi hermano, mi hermana, un Shabbat más, un día de reposo espiritual en oración más de la mano de nuestro Creador. Un séptimo día más en el cual hemos estado gozando de la tarde de ayer hasta este momento en la tarde de este día, séptimo día, a punto de terminar ya el séptimo día, Shabbat o día de reposo. Mi hermano, mi hermana, esta reflexión, como siempre, tiene la finalidad de hacerte llegar en Cristo, en el Mesías, grandes bendiciones para ti y para los que te rodean. Las necesito, las necesitas tú también, las bendiciones. Independientemente de tu situación actual, en todo aspecto. Como dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de ti? Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si bajara a las profundidades del Seol, aún de allí me tomará tu mano, me asirá, me tomará tu diestra. Si viajara a lo más infinito del mar, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba, oh, ahí tu luz resplandece como el mediodía. Eso dice y es la verdad. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 139. Hay muchos hermanos que porque Yeshua en el modelo de oración, como muchos lo han tomado así, que dicen, ¿dónde está el Eterno? Pues está en el cielo, Él está allá, Yeshua está acá. ¿Sabes? Al Eterno no lo podemos etiquetar a que nada más está allá. Allá está tu lugar, allá está en el cielo, allá estás tú, aquí no. Cuidado, así no es. Para echar abajo esos pensamientos hay que leer el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si bajara a las profundidades del Seol, aún allí tu mano me toma y me tomas con tu diestra. ¿Qué quiere decir eso? Que el Eterno está en todos lados porque todo fue creado por Él. Nuestra mentalidad humana. Y más, las mentalidades de grupos religiosos cuya conducción no la da el Espíritu Santo de Cristo, el Ruach HaKodesh de Cristo, sino la da el sistema del hombre que sobrelleva el grupo religioso. Y así como uno piensa, ahí va la línea, así deben de empezar todos. Si no, te sacan de la congregación. Si no, te excomulgan, como dicen. Es ilógico, es ilógico. Es ilógico hablar así en ese aspecto para los que así hablan. En estos textos que el Eterno nos da en este Shabbat, vamos a ver cómo fue el pensamiento de cómo tomaron los hebreos por palabras de Moisés, no dichas por Moisés, ¿cierto? Más
guiadas por el Espíritu Santo de Cristo, para un pueblo rebelde, un pueblo que divagó 40 años completamente en el desierto. Pero a la venida de Yeshua HaMashiach, Cristo el gran Señor, el Mesías, vino a dar el verdadero significado de toda la esencia divina de Él como Padre. ¿Cómo va a estar desconectado un padre de su obra creadora? Y lógico, como Yeshua un día dijo así, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más mi Padre Celestial dará en mi nombre lo que pidan? De ahí la importancia que lo que se pide es en base a la palabra de Dios. ¿Qué dice Yeshua? Busca primero el reino del Eterno y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Amén, aleluya. Busca primero el reino de tu Señor, tu Creador. La palabra literal aparece para que entendamos. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás por añadidura se te dará. Alguien dirá, bueno, pueblo rebelde hace tiempo, hoy también pueblo rebelde. Es la verdad, es la verdad. La rebeldía se manifestó en el desierto. Vamos a tomar como ejemplo nuestro paso en esta dimensión en la tierra, también como si fuera un desierto. Antes de la venida de Yeshua. ¿Eh? Dirán, bueno, entonces no cuenta la presencia del Padre, o no siempre ha estado. Claro que ha estado, pero es algo que debemos de entender y aceptar, que nunca nos ha dejado su esencia divina de Padre. Nunca. Manifestada en esta dimensión en Yeshua HaMashiach. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Es la verdad. El hombre podrá tener doctorados en estudios de teología, de filosofía, de lo que sea. Pero si no tiene la presencia de humildad, la presencia del Espíritu Santo de Cristo en su vida, de nada sirven todos los nombramientos, diplomas, cargos, doctorados que la Babilonia espiritual religiosa le ha otorgado. De nada sirve. Es real. Una vez más, recordemos la oración de el fariseo y el publicano. Es la parábola que Yeshua da para hacer entender a la gente que para encontrarlo a Él no se necesitan doctorados, que para entender su palabra divina no se necesitan grandes hombres estudiosos escudriñando las Sagradas Escrituras. No, se necesita aceptar a Yeshua HaMashiach como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Eterno que siempre ha estado con su pueblo. Basta aceptarlo a Él. Basta aceptar su Ruach HaKodesh divino, o sea, el Espíritu Santo de Cristo, para que tengamos todo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice así. Y no necesitamos que alguien nos enseñe, porque tenemos el Espíritu Santo que nos enseña todo. Primera de Juan 2, 27. ¿Acaso ese verso bíblico ya pasó de moda? Nunca pasará de moda. Isaías 40
capítulo 40, verso 8 dice así: la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Eterno permanece para siempre. Así es que debemos tener cuidado. Son las religiosidades del mundo, los grupos religiosos conducidos y encabezados por hombre o conducidos por un sistema espiritual opuesto al de Cristo, disfrazado de religiosidad al servicio de el espíritu inicuo que tiene el poder de disfrazarse de ángel de bien para arrastrar almas. Un día Pedro le dice a Yeshua: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Mesías. Eso hemos creído. Respuesta de Yeshua: bienaventurado, así, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne alguna, sino el Espíritu Santo divino, el Espíritu Santo mío, ese Espíritu grande. Y la verdad, mi hermano, mi hermana, es que mis hermanitos que tienen la oportunidad de escuchar este audio, característica de Yeshua: humildad, sabiduría. Si hay sabiduría, va a haber humildad. Si no hay sabiduría, no va a haber humildad. Si no hay sabiduría, va a haber vanidad, el ego bien subido. No, pues es que, no, pues va a estar bueno porque va a llegar el pastor de Canadá, oye. No, pues va a estar re bueno porque, mis hermanos, ¿a quiénes están exaltando? ¿A Yeshua o al hombre? Cuando Yeshua, Cristo, su discípulo Juan Evangelista, aquel que escribió Revelación, Apocalipsis, en una de las cartas dice así, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Y no necesitamos que alguien nos enseñe porque tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todo. Amén, amén. Así es que ese versículo derrumba a cualquier grupo religioso. Derrumba cualquier grupo religioso a donde se están exaltando que solo ahí tienen la verdad. La verdad nada más es una. Se llama Yeshua HaMashiach. La verdad es revelada de acuerdo a los planes del Mesías, no a los planes del hombre. Basta con recordar aquel hermoso verso bíblico en el Brit Harashek, o sea, en el Nuevo Testamento, a donde Felipe le dice a Natanael: Natanael, Natanael, ven, acompáñame, vamos. Ya encontramos al Mesías, al Cristo, a Yeshua, el de Nazaret. Primera respuesta y reacción de Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Fíjense. Y eso también es aplicable a nosotros. Cuando alguien habla de la palabra de Dios y no lo ven con traje, con sombrero y con corbata, como si la corbata, el traje y el sombrero o las mochilas colgando fueran las que hacen fluir al Espíritu Santo de Cristo. No, no es así ni es por ahí. Mucha gente que menosprecia a otros. Ese, dicen que, y puro dicen. Ataques y más ataques.
Algo le pasó así a Natanael cuando dijo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Sí, dio a entender el menosprecio, que porque Nazaret era insignificante comparado con las grandes ciudades, no es como si hoy dijéramos, es como si comparáramos el ranchito que tú conozcas, el pueblito más humilde que tú conozcas, como si lo compararas con Nueva York o una de las ciudades grandes de Estados Unidos. Así, del rancho Las Flores puede venir algo bueno. Del rancho El Mogote puede venir algo bueno. Del rancho La Chilasca puede venir algo bueno. Es que hay pueblos que así se llaman. Acostumbrados a que todo lo bueno dicen, no, viene de Nueva York. Hasta llega en helicóptero particular. Momento, no es por ahí. Natanael lo vivió, lo experimentó y después creyó en que no es buena la vanidad. Cuando él le dice a Felipe, de Nazaret, Yeshua el de ahí, de Nazaret puede salir algo bueno, Felipe le dice, ven y vamos para que veas. Cuando Natanael va caminando junto con Felipe a donde estaba Yeshua con más gente, Yeshua habla en voz alta refiriéndose a Natanael y dirigiéndose a la gente le dice así, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño en su corazón. Y cuando lo dijo, se le quedó viendo a Natanael. ¿Cuál fue el impacto de la mirada de Yeshua con Natanael? El cual Natanael inmediatamente dijo, ¿me conoces? ¿De cuándo aquí me conoces? Entonces Natanael estaba sentado abajo de la higuera cuando le habló Felipe. Y Yeshua, que todo lo ve, y eso está en el Salmo 94, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no escuchará. Entonces Yeshua Cristo le dice, te vi desde que estabas sentado debajo de la higuera antes que te hablara Felipe. ¿Qué se asombra Natanael? Yo puedo decir, se cimbró todo él en su espíritu, en su mente, en su cuerpo. Y dijo, Rabí, maestro. Y Yeshua le dice, porque dije que te vi sentado debajo de la higuera. ¿Crees? De aquí en adelante verás más cosas grandiosas delante de tu vida. Amén. La primera reacción de Natanael al principio cuando le habló Felipe fue de incredulidad y de rechazo. De Nazaret puede venir algo bueno. Insistencia de Felipe, ven, vamos para que veas. El encuentro de Natanael con Yeshua. Cristo dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño en su corazón. Y palabras de Natanael, Rabí, maestro, ¿de cuándo aquí me conoces? Y dice Yeshua, te vi antes que te hablara Felipe. Te vi desde que estabas sentado debajo de la higuera. Amén y amén. ¿Cuál es el mensaje, mis hermanos? La humildad. La vanidad hace ciegas a las personas. El orgullo cega. El egoísmo cega. Conclusión, el pecado cega, deja ciego. No se puede ver la obra del Eterno.
Pero la humildad, la sencillez que solamente viene de Yeshua, dada por su Santo Espíritu, abre los ojos espirituales para que veamos cosas asombrosas, asombrosísimas. Mi hermano, mi hermana, el ejemplo de el religioso, el fariseo que se creía muchísimo, pues porque era líder religioso, porque tenía bajo su control mucha gente, tenía bajo su control varias sinagogas. Entonces, hablando en nuestro lenguaje, ya se creía muy. De tal manera que veía a los demás insignificantes. Y un día, en el ejemplo que da Yeshua de la oración del publicano y el fariseo, ahí Cristo desnuda completamente al mundo y sus métodos de vanidad y egoísmo de señalar a la gente humilde. Es la verdad. Entonces, Yeshua da este ejemplo a la gente, dice así. Sucede que un día subieron al templo a orar dos personas. Uno de ellos era maestro de la ley, era fariseo. El otro era publicano, pecador, rechazado por los demás. Y cuando suben a orar, el fariseo dice, alzando los brazos al cielo y hablando en voz alta, oh Señor, yo te doy las gracias porque yo no soy como ese que está allá atrás. Yo no soy adúltero. Yo respeto a mi padre y a mi madre. Yo no soy grosero. Yo doy mis diezmos. Yo ayudo. O sea, cumplo con mis diezmos. Cumplo con lo todo establecido. Y gracias porque yo no soy como ese que está allá atrás. Y después dice Yeshua, en cambio el que estaba atrás dijo, agachado, se golpeaba el pecho en silencio, pero en su oración decía, Señor, ten compasión de mí. No soy digno ni siquiera de alzar los ojos al cielo, porque soy un pecador. Y después Yeshua le dice a la gente, en verdad os digo, que aquel fariseo religioso que se exaltó mucho, no fue escuchada su oración. La oración que fue escuchada fue el que se justificó pecador. Porque el que se exalta será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Amén. Primera de Juan 2:27. Cuando dice, no necesitamos que nadie nos enseñe, pues no le vamos a dar el toque eso de que, yo no necesito de ti, yo no, eso no otro. Eso es vanidad, no. Vamos a darle el sentido espiritual y, ¿por qué no decirlo? La fortaleza de tener la firmeza de que confía uno en Yeshua, en su Espíritu Santo divino. Por eso dice, Primera de Juan 2:27. Y no necesitamos que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo que tenemos nos enseña todo. Amén.
y amén. Pues sí, mi hermano, mi hermana, el Eterno en este séptimo día nos da Levítico capítulo 24 del verso 10 al verso 23. Y nos entrega también Mateo capítulo 12, verso 31 y 32. Y Mateo capítulo 5, verso 38 a verso 48. ¿Por qué se dan los textos? Mi hermano, mi hermanita, para que los leas, para que veas cómo fluye el Espíritu Santo de Cristo en tu vida. No estés pensando que hasta que no llega el guía, se te abre el conocimiento. El guía es el Espíritu Santo de Cristo. El guía de carne, si la lleva bien contigo, te hace el favor. Y si no, te pasa desapercibido o desapercibida. O pasa por alto tu persona. Es la verdad. Por eso en Ezequiel hay un texto bíblico que Yeshua se va fuerte contra los que aceptan el título de pastores. Dice, ay de ti, mal pastor, que solamente procura las ovejas gordas y les da agua limpia y los buenos pastos. Pero a las ovejas que ves flacas, les das los peores pastos y le das el agua turbia. Ay de ustedes, pastores, porque duro es el juicio para ustedes. Y otro detalle, mis hermanos, por eso el Salmo 23, verso 1 dice así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahí está la garantía. Pastor nada más es uno. Uno. ¿Quién vino a la tierra? Yeshua HaMashiach. Es el pastor por excelencia. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel por quien se vive. Amén. La verdad. ¿Qué es lo que reviste la presencia de Cristo en la tierra? Ese amor tan grande del Padre. Por eso en una carta Pablo dice así, en saludo y en bendición dice así: la gracia de Yeshua HaMashiach, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Ese nada más. Esa vestidura hermosa, ese Espíritu divino de Cristo, ese Espíritu Santo que fue derramado por la gracia santificante de Cristo el día de Pentecostés y para siempre cuando se le acepta a Yeshua y sin necesidad de ritos humanos. No, no hay necesidad de ritos humanos. La verdad. Y lo voy a decir porque por ahí pasé antes. Eso que dicen que en la iglesia romana, la confirmación, el sacramento, que se derrama el Espíritu Santo, no es cierto. Es un negocio. Y la verdad, un condicionamiento a la gente para su control y manipulación. Tú lo vives. Que lo niegues es otra cosa. O lo viviste. ¿Qué te pedían de requisitos? Muchos requisitos del mundo. Y dentro de esos muchos requisitos del mundo es que dinero, pagar por un, dicen, sacramento, cuando realmente un día Pedro le dijo un hombre de iniquidad dedicado a la hechicería:
le dijo a Pedro, te pago buena cantidad de dinero y dame ese poder para que con quien yo pida llegue el Espíritu Santo. Te pago buen dinero para que pueda yo dar Espíritu Santo. Dame ese poder. Respuesta de Pedro. Perece tú con tu dinero, hijo del maligno, porque piensas que el favor del Creador, que el favor del Eterno, porque piensas que el favor de su Santo Espíritu se negocia y se paga con dinero. Perece tú y tu dinero. Amén. Aplicable. Aplicable a congregaciones, aplicable a la romana. Perezcan junto con su dinero, porque creen que la gracia santificante se logra a través de dinero, cuando la palabra del gran rey mi Abba eterno no se deja extorsionar por nadie. La verdad, dinero para bautizarte, dinero para confirmarte, dinero para casarte, dinero cuando te van a enterrar, dinero para que, fíjense, qué ilógico, dinero para que salgas del castigo eterno, dinero para entrar al cielo. Pues es que, ¿a poco? Pues sí, es la verdad. Y dirán, pero hermano, ¿dónde dice eso? Pues no lo dice en la Biblia, lo dice la tradición pagana, ¿sí? Es bien fácil, es bien claro. El difunto, el que fallece, ¿eh? Su cabo de año dicen, ¿no? Van y piden un rito pagano a lo que le llaman misa. ¿Sí? ¿Me puede usted hacer una misa para el eterno descanso de mi familiar que falleció hace un año? Así como no. ¿Cuánto te va a salir? ¿Cuánto me va a salir la misa? Tanto. ¿Dónde está ese espíritu? Si está en la presencia del Eterno, necesitará misa a salvarse. Si está con él, ahí está. Ahí donde Roma se derrumba fácil. Vamos. Y si no está en la presencia del Eterno, si está en el sentido espiritual a donde hay tinieblas, llanto y crujir de dientes, ¿va a salir de ahí con dinero? ¿Qué va a salir? Es una apostasía. Pero esa liberación no se alcanza completamente hasta que se lleva a cabo en tu vida, en nuestras vidas o en las vidas de los que se dejan conducir en Cristo, hasta que no se realiza lo que dice Juan 8, Juan capítulo 8, verso 32. ¿Qué dice Juan 8:32? Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Pues libre de cadenas de mentiras, libres de apostasías religiosas. La verdad, qué grande es Cristo. Pues en estos textos, en Levítico 24, verso 10, ahí, eh, Levítico 24, verso 10 a 23, ahí se narra algo muy, muy significativo a lo que hay, hubo, hay y habrá en nuestros días, mientras no se acepte al verdadero Mesías en tu corazón. ¿De qué habla? Léelo. Pero una reflexión que el Eterno me permite es que ahí narra de cómo una israelita, pues tuvo un hijo con un egipcio, ¿sí? Así. Y sucede que el hijo de esa pareja, de esa unión, pues un día blasfemó, habló mal
contra el Creador y el Eterno que todo lo ve. Y como en ese entonces, como hoy, pero antes las leyes estaban, antes de la venida de Yeshua, era más difícil, no había perdón. De Yeshua para acá alcanzamos el perdón, en el nombre de Yeshua. Pero en ese entonces, el Eterno le dijo a Moisés, saquen a ese hombre del campamento, porque es blasfemo, sáquenlo. Así, así como, pues, a veces nosotros, humanamente, ves un animalito así, medio peligroso, o ves hormiguitas que pican, pues qué fácil nos hace, ¿verdad? Aplastarlos. Bueno, es el ejemplo para que nosotros nos demos cuenta cómo en fe, pues algo así antes eh, sucedía. Y ahí está escrito, ¿verdad? Ahí está escrito en Levítico. Cómo el Eterno da la indicación, sáquenlo, elimínenlo. Sáquenlo del campamento y vamos, que ya no viva. Y ahí está Moisés actuando, ¿no? Ahí es a donde se daba todo lo que hasta la fecha muchos dicen, me la haces, te la guardo, me la haces, te la hago doble, que quiere decir ojo por ojo y diente por diente. Me la haces, me la pagas. Pero cuando viene Yeshua, cuando viene mi Cristo, cambia todo el panorama. ¿Por qué? Porque en Mateo, el eterno Cristo dice así, si alguien te golpea una mejilla, pues pon la otra. Si alguien te pide caminar una milla, camina dos. Y si alguien te pide la camisa, pues dale la capa. Claro que no se está refiriendo a lo literal. Se está refiriendo a que si alguien nos ofende, pues perdonemos. Eso es. Que si alguien nos ofende, perdonemos. Eso es. Con la ayuda de Cristo. Sin la ayuda de Cristo no podemos perdonarnos ni a nosotros mismos, menos a otro. Pero con la ayuda de Cristo pedimos perdón, nos damos cuenta cuando ofendemos a alguien y Él nos da fuerzas para pedir disculpas a quien ofendemos. Es bíblico, dice Yeshua. Cuando tengas algo contra tu hermano o tu hermana, tu prójimo, no me presentes tu ofrenda. Ve primero a disculparte con él o con ella y luego ya regresas y presentas tu ofrenda. Así tu ofrenda será recibida y grata a mis ojos. Es bíblico. Entonces, esto es una cosa hermosísima. Textos vivientes que dan vida eterna. ¿Sí? Así es que a la venida de Yeshua se acabó eso de ojo por ojo y diente por diente. Mucha gente le llama la ley mosaica, pero pobre Moisés, el que va a decir, si te hacen hazlas el doble. Moisés nada más obedecía, pero aclaramos, a la venida de Yeshua, y escrito está en el Evangelio de Mateo, es el perdonar, perdonar y perdonar. Eso es lo que está escrito en el Brit Harashak o el Nuevo Testamento a través de Mateo 12, verso 31-32 y Mateo 5, verso 38. Esto es muy hermoso, esto es muy interesante lo que el Eterno en su misericordia nos muestra. Y vamos a ver estos textos bíblicos tan hermosos, tan preciosos, que el Eterno nos da a través de Mateo. Y dice así,
Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 31 y 32. Dice así, para honra y gloria de nuestro Amo eterno. Por este motivo les digo, toda suerte de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en el mundo venidero. ¿De qué nos habla ahí? Vamos a cotejar las Sagradas Escrituras y estamos viendo que en Levítico habían ofendido. En Levítico se narra cómo aquel hijo de la israelita y el egipcio habían ofendido al Creador y fue muerto literal, apedreado. Si cotejamos las Sagradas Escrituras con lo que dice Yeshua, esta muerte es más fuerte, porque esta muerte es espiritual. Cristo lo dice. Por eso estamos cotejando lo que está en Levítico, que se refería al hombre de carne y hueso, con su blasfemia, a lo que está en Mateo, a donde Yeshua está diciendo claramente, toda blasfemia que se haga contra el Hijo del Hombre será perdonada. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Así, no tendrá perdón. Aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Esto es más fuerte. Porque la muerte espiritual de no tener perdón por ofender al Espíritu Santo equivale a condenación eterna. Estamos cotejando lo que está en Levítico a lo que está en Mateo. Mateo 12, 31 y 32. Y lo que está en Mateo capítulo 5, lo que está en Mateo capítulo 5, verso 38 a verso 48, dice así, y se refiere a lo siguiente, para honra y gloria, Padre eterno. ¿Oyeron ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Sin embargo, yo les digo, no resistan, no resistan al que es inicuo, antes bien, al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, pone también la otra. Y si alguna persona quiere ir al tribunal contigo y hacerse dueño de tu prenda de vestir interior, deja que se lleve también tu prenda de vestir externa. Y si alguien bajo autoridad te obliga a caminar una milla de servicio, ve con él 2 millas. Da al que te pida y no le vuelvas la espalda al que quiera pedirte prestado sin interés. ¿Oyeron ustedes qué se dijo? Tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Sin embargo,
yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir el sol sobre inicuos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, pues ¿qué galardón tienen? ¿No hacen también la misma cosa los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Aleluya. Amén. Y amén. Mis hermanos, qué cambiazo dio la historia del mundo cuando vino Yeshua. Para los que han aceptado a Cristo como el Salvador. Para los que aún no lo aceptan, pues siguen así, con mandatos de hombres, tradiciones de hombres, por mucho estudio que tengan, por mucha profesión que tengan. Llámese arquitecto, ingeniera, abogado, médico, lo que sea. Llámese teólogo o de los que aceptan el título de pastor o diáconos o ancianos. Si no hay Espíritu Santo en sus vidas, vano es. Mi hermano, mi hermana, haciendo el resumen, en Levítico, aquel que blasfemaba contra el Creador era sacado del campamento y moría a pedradas. Antiguo Testamento, Tanaj. Nuevo Testamento, Brit Harashak. Nuevo Testamento. Cristo es el que enseña el verdadero significado de lo que es. Por eso Yeshua dice, no teman al que mate el cuerpo y no puede hacer otra cosa. Teman más bien aquel que lleva a condenación eterna, a muerte eterna. Casi de entender Cristo, pues lo que él vivió, ¿no? ¿Sí? Lo que los apóstoles vivieron. Por eso Yeshua dijo, por mi causa los llevarán ante los tribunales, blasfemarán contra ustedes, les levantarán todo tipo de calumnias, les golpearán y les matarán. ¿Sí? Sí, como pasó con Yeshua simbólicamente y real también. Pero él es muy claro. Dice, no teman a los que matan el cuerpo y ya no pueden hacer otra cosa. Teman más bien a aquel que puede ocasionar condenación eterna. ¿Quién? Pues nada más él. Por eso Cristo dice aquí, todo pecado es en la tierra contra el Hijo del Hombre o contra el ser humano, tiene perdón. Pero aquel que blasfeme y ofenda al Espíritu Santo no tendrá perdón. Es decir, tendrá muerte, pero no física, muerte eterna. Comparamos, Levítico, muerte física. De Mateo, Cristo dice, muerte eterna. Amén.
es muy importante lo que en este séptimo día el Eterno nos ha dado, mi hermano, mi hermana. Por eso, pidámosle ayuda. Que en ti ya no se dé eso de que me la haces, te la guardo, me la haces, te la doy 2 o 3 veces, me desquito. No, no, no. En el nombre de Yeshua, no. Pide la ayuda a Yeshua para que en ti se cumpla lo que está en Mateo 5, verso 30 al 40, de perdonar, perdonar y perdonar. Y dejemos que sea mi Cristo el que haga juicio divino sobre los que te persiguen, sobre los que no te quieren, sobre los que te odian. Y tú, por el contrario, ama, perdona y dale gracias al Eterno por las fuerzas que te dé para perdonar, por las fuerzas que te dé para seguir adelante, porque tendrás vida eterna, gozo eterno en la presencia de Cristo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y de eso nos habla el Salmo 94. Es hermoso. Si tú lo tomas, el Salmo 94, para leerlo, es hermoso. El que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no escuchará. ¿Por qué? Porque muchas cosas se dan a nuestras espaldas. Amén. Y en la dicha de pedir perdón, pues hay 2 salmos muy hermosos. Salmo 32 y el Salmo número 51. Puedes leer. Y más que nada, que tu oración sea como la oración del publicano. Señor, soy un pecador. No soy digno de alzar mis ojos al cielo, pero perdóname. Y verás como mi Cristo te perdona porque ya derramó su sangre preciosa y gratuitamente te da el perdón de tus pecados y gratuitamente te abre las puertas de entrada a su presencia divina. Amén y amén. Esta bendición es para ti, mi hermano, mi hermana. Libro de los Números, capítulo 6, verso 24, 25, 26. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su santísimo rostro sobre tu vida y los tuyos y de ustedes y todos nosotros tengan misericordia. Que desde su trono celestial el Eterno observe nuestros rostros y nos conceda shalom, paz. Paz a ti, mi hermano, mi hermana. Amén y amén.